y recibimos en este programa, a esta hora, a Lidia Chávez. En muchas oportunidades hemos hablado con ella, tanto nosotros como otros programas también de aquí de Canal 3 en su momento. Lidia, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y acá estamos, ya después de 2 años, esperando la sentencia del tercer detenido, que será juzgado el día de mañana. Lidia, recordamos, porque bueno, usted sabe, mucha información y los temas son variados, pero el caso suyo, usted es mamá de Brian Chávez, un joven que en su momento fue asesinado en la zona de Marquesado. ¿Hace cuántos años ya, Lidia? Y ya van a ser 5 años. 5 años. De agosto serían 5 años. 5 años en el mes de agosto. El 2 de agosto. Perfecto. Bueno, recordamos que en su momento surgieron 3 personas responsables, si se quiere, sí, de esta situación. 2 de ellos fueron condenados con juicio, sí, y había una tercera persona que al momento del crimen era menor de edad. Sí. Pasaron 5 años y recién ahora será juzgado con la justicia de menores, sería así. Sí, bueno, sí, ahí están 2 acusados condenados. Esto fue la audiencia en la que resultaron esas personas. Hay una tercera, que es una mujer, usted aquí en su momento nos contó. Sí. Y bueno, y que ahí no va a estar obviamente esa cuarta persona, que es quien va a ser sometido a un proceso que en un principio estaba previsto su inicio para el día de ayer lunes. Sí, de ayer lunes. Bien. Y fue suspendido para el día de mañana a las 16 horas. El fiscal Rodríguez dijo que era por una falla técnica, ya que ellos quieren iniciar bien en este debate, o juicio, como le quieran llamar, para ser grabado y que todo quede registrado de que va a haber justicia, que la justicia va a seguir. Bien, pero el problema era por el registro entonces de la audiencia, por la grabación, sí, que no se podía concretar. Decidieron bueno, poner en condiciones eso y sí, comenzar mañana entonces con el proceso. Recordar, bueno, los 2 condenados, las condenas fueron importantes. ¿Tienen en mente en este momento qué pasó en el juicio anterior, si se quiere? Fue un sinsabor, porque justicia fue una justicia media, nunca fue una justicia que uno esperaba. Como mamá, como madre de Brian, 17 años que fueron condenados y bueno, fue una injusticia media, que no fue justicia para mí. Y bueno, esperemos que durante estos 2 años he seguido luchando, he seguido hablando. Cuando fui a hablar para ver cómo iba a quedar este detenido, estuvo la doctora Caldevila. Bueno, ya se jubiló la doctora y bueno, ahora quedó a cargo el doctor Rodríguez. Siempre con la esperanza de que también sea condenado. Nunca puede ser una condena mayor, me explicaron, pero ella quiere ir por la misma condena que tuvieron los otros 2 detenidos. ¿Por cuántos años fue? 17. 17 años, y usted consideró como insuficiente, sí, para la situación que se vivió en ese momento y bueno, que los ha marcado, de más está decirlo, de por sí, vida, tanto usted como su familia, que en su momento nos contó. Esto, bien recuerdo, saliendo y en pandemia también, ¿no? Sí. Porque me acuerdo cuando hablábamos con usted, invitada aquí, incluso muchas veces usábamos barbijo. Sí. Después del hecho, a 2 años recién o cumpliéndose, creo que hubo una prórroga, se sí, cumplió la condena de 2 acusados. Y a los casi 3 años recién el tercer acusado. Muy largo el proceso para la magnitud que fue el caso, ¿no es cierto? Sí, para mí fue una espera eterna. Uno sí, cree que ha pasado poquito tiempo, uno sigue con el mismo dolor, uno sigue recordando. Brian, y que termine esta pesadilla, porque uno sigue como mamá, pero sigue con una pesadilla de que él descanse en paz, nada más. Es lo único que yo pido, que esta justicia sea justicia, para que Brian descanse, yo descanse, mis hijos, porque ha marcado a toda la familia este dolor tan grande que llevamos. Seguro.
Así es como lo hemos entendido y como usted me decía recién y le pido que nos recuerde, ¿puede que haya o esperan una condena similar o menor de acuerdo a, porque se usa ese sistema de juzgamiento, digamos, de menor? Que no es la misma justicia, pero entendible de que yo quisiera la misma justicia, los mismos años. El tema es que pague, porque hizo daño, dejó una familia destruida, me han dejado hecha pelota. Todos estos años, para mí es como que no pasaron, ya no son 5 años, para mí son días, como que todo esto sigue siendo para mí el ayer, llega interminable, los días, digamos, pero a la vez no se pasa nunca. No se pasa nunca, llegan los días 2 de cada mes y es no escuchar esa fecha como que pase de largo. Claro. Y llega el fin de semana, que fue un domingo, y llega los domingos y es una tristeza enorme de cada uno. Y tener que ir a llevarles una florcita a donde están sus cenizas, que es la grutita de donde pasó todo, es doloroso, ¿no? Uno es entendible, como dice, qué bien que puede andar aquella mujer, porque uno por fuera tiene que demostrar de que todavía puede seguir viva, porque tengo nietos, tengo hijos, pero no saben el proceso que uno lleva por dentro, porque uno queda destruido totalmente. Lidia, se logró determinar, recordando, ¿no? La autoría material del hecho durante el proceso, sí se logró determinar eso, o sea, quién fue en definitiva, y el resto de las personas como partícipes también de la situación. Porque él viene a ser, Nicolás Covarrubias viene a ser que estuvo ahí, porque Leiva fue el que le dio la muerte a mi hijo, y bueno, y todos los que participaron, y en ellos hay pruebas, en ellos había para los 4 de todo. Pero bueno, la justicia trabaja a su manera y yo no quisiera ponerse a estudiar y decir, bueno, yo no soy abogada, pero había todo esto, había este fundamento, había esto, había aquello y podía haber logrado yo, porque yo he estado ahí y quería hacer tantas cosas que no pude, no estaba en mis manos, estaba en el abogado, los jueces y los fiscales, y bueno, se determinó esa condena que no fue muy gustosa para nadie. Ustedes, los afectados, digamos, en este caso, que son familiares directos, seres queridos de la víctima. Y por otro lado, bueno, la situación, ¿no?, generada en ese momento, de las cuales surgieron las pruebas que ustedes aseguraron, bueno, eran las que se tenían que valorar para cumplir con esta condena. En ese sentido, bueno, han sido varios años de lucha. Ustedes siempre tuvieron que estar sosteniendo en el tiempo la consulta. Muchas veces cuando se consulta y cuando se hace público es como que se moviliza un poco más la causa. No tenía si no pareciera dormida, ¿no? No he tenido respuesta ahí nomás. Siempre si iba, preguntaba, que no me podían dar respuesta, que tenía que ser directamente con el fiscal, que él no podía tener abogado, porque en esto que cuando es de menores no se puede llevar el mismo abogado, no se usa abogado, solamente el fiscal. Pero siempre he estado. Siempre iba a preguntar cómo iba la causa, qué iba a pasar, si iba a quedar impune, porque lo mío no va a quedar dormido. Yo siempre he estado, y la promesa de mi hijo que esto no iba a quedar dormido, no, se lo he prometido, sé que en un momento él me ha escuchado, que no iba a quedar hasta que él descanse en paz. Bien. Que es mi esperanza, porque sé que no lo voy a ver más, sé que no voy a lograr vivirlo con todo lo que la justicia que yo busque, pero sí quiero esa tranquilidad, mi tranquilidad, y que él descanse en paz, se lo merece. Bien, esta persona con la cual comienza el último proceso ya de este caso, al día de hoy, ¿cuántos años tiene concretamente? 21. ¿Está en libertad? 21. ¿Y está en libertad? Sí. ¿Ustedes son próximos a la zona donde ellos viven y sus familias viven? Nosotros vivimos en Rivadavia,
Marquesado, y ellos, todos los imputados son de la Villa Observatorio Chimbas. Bien. Una zona que no es muy alejada, pero en sí, realidad no es son cerca. conocidos, o sea, que no eran de que nosotros podíamos decir, no, si yo lo conozco, yo no conocíamos, yo no sabía ni de dónde eran, del apodo menos, hasta después que pasó todo conmigo. Y después que pasó lo que pasó, nunca más usted supo de ellos, de sus familias, nada. No, el año pasado sí tuvimos, no un altercado, sí tuve que ir a poner una denuncia porque los familiares de Leiva y de Covarrubias se juntaban en patota y agredían a mi hijo menor que iba a la escuela Blas Parera. Entonces tuve la oportunidad de ir a poner una denuncia porque lo acosaban o lo culpaban a mi hijo, que los hermanos estaban detenidos por culpa, no estaban en culpa lo saqué de la escuela. Tuve que sacarlo. Tuvo que cambiar su modo. Porque temía. Porque ya ya se veía de la familia que viene, porque si ya han visto que el hermano está ahí porque cometió un delito, no porque fue culpa de mi hijo. Sí. Pero mi hijo llegó hasta llorando y golpeado, entonces puse la denuncia y lo primero, como siempre, la policía, bueno, sáquelo de la escuela, pero si mi hijo no tiene la culpa. Bien. Pero sí, lo tuve que sacar. Por último, Lidia, al día de hoy, ¿usted cree que podrá superar la situación una vez que ya se cierre, si se quiere, la instancia con una condena? Obviamente el dolor que no va a pasar, sí, pero de alguna manera cree que será una cicatriz que quedará y que se podrá cerrar, sí, una etapa en la vida de ustedes. Va a quedar la cicatriz, la herida, sí, todavía está hasta ver mañana qué pasa, qué es lo con qué me voy a encontrar. Y cerrar una etapa, la etapa más dolorosa, que es poder sacarme un peso encima de dolor por querer, bueno, he luchado tanto esto y lo he esperado y bueno, llegó y llegar que quiero una buena respuesta. Bien. Y poder decir, bueno, cumplí. Bien. Mi hijo está en su mejor lugar y que vea que la madre, los hermanos, todo esto estamos un poquito más tranquilos. Brian, como se dice, y lo hablamos alguna vez creo con usted, la ligó de arriba, sí, trabajaba, nos contaban, hoy repasando un poco la historia, sí, mentalmente trabajaba en Calingasta, sí, con una persona que vendía, sí, estaba en ese momento en San Juan hasta ocasionalmente porque volvía a trabajar, sí, bueno, y así fue como ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Él sí, nunca tuvo problemas con nadie, no, nada. No, Brian era Brian. Brian se iba los lunes y venía los viernes. A veces venía, como venían tarde, venía los sábados a casa, así que yo lo disfrutaba y lo veía sábado y domingo, porque él ya el lunes ya se iba a trabajar de nuevo. Nunca se metió con nadie, nunca tuvo amistades malas. Brian no se drogaba, Brian no era alcohólico, Brian era del pueblo porque lo querían todos. Toda su gente. Fue un buen amigo y lo viven recordando. Siempre todos los amigos preguntando cómo va, cómo estoy. O sea, me dejó un puñado de todo. Ah, mira qué bien. De hijo de corazón, les digo yo. Me ha dejado un montón de hijos, un montón de amigos, un montón de enseñanza, porque Brian es único, Brian es Brian, ¿no? Todos lo recuerdan y eso es un tesoro para mí, de que todos se acuerden de que Brian todavía vive. Muy bien. Nosotros les agradecemos como siempre y bueno, estaremos atentos a lo que se desarrolle próximamente entonces desde este miércoles en tribunales en este proceso judicial. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bien.